Buenos días a todos ustedes y feliz Día de la Reforma. ¿Qué es el Día de la Reforma? Bueno, hace más de 500 años el monje Martín Lutero hizo una reforma de la iglesia cristiana de su época. Y esa reforma sigue siendo la razón por la cual nos llamamos luteranos hoy en día. No es que adoremos a Lutero, él nada más era un pastor, pero lo que él hizo es que leyó las escrituras y redescubrió la enseñanza principal de la justificación, que Dios nos declara inocentes o justos por la muerte de Jesucristo en la cruz. Somos salvos por la fe en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros y no por las obras nuestras. De eso vamos a escuchar hoy. Comencemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para purificarnos y perdonarnos de toda maldad. Confesemos pues nuestros pecados contra Dios y también contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de él ahora nos perdona todos nuestros pecados. Por lo tanto, como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, Señor misericordioso, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo fiel. Guárdalos firmes en tu gracia y verdad, protege y consuélalos en toda tentación, defiéndelos contra todos los enemigos de tu palabra, y concede a tu iglesia tu paz salvadora, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El santo evangelio designado para el día de la Reforma se encuentra en San Mateo, el capítulo 10. Estaré leyendo desde el versículo 16. Cristo está hablando. Está hablando a sus discípulos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales,
y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres, y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo dice: los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. No diría que una serpiente es lo primero en lo que pienso cuando hablo con discípulos de Cristo. Es que las serpientes tienden a tener una connotación negativa debido a la maldición de Dios a la serpiente en Génesis, el capítulo 3. El adjetivo astuto también puede tener una connotación negativa en ciertos casos. Tendemos a pensar en un travieso hombre de negocios o una persona maliciosa cuando escuchamos la palabra astuto, al menos yo sí. Luego busco la palabra en un diccionario y el primer significado que leo dice: tener o mostrar un agudo poder de juicio. Y me digo a mí mismo, ese es el significado que Jesús está usando para sus discípulos cuando los envía a un mundo cruel y hasta vicioso. En este mundo afrontarán aflicciones, les recordó Jesús a sus discípulos. ¿Por qué dice eso? Porque en un mundo caído los problemas son la norma y no la excepción. Eso es lo que a menudo olvidamos. De hecho, el comentario que mi profesor me hacía cada vez que me lamentaba de mis males era: ¿y qué esperabas? En otras palabras, la razón por la que yo y todos estamos tan rutinariamente decepcionados es porque lo tenemos al revés. Esperamos que el éxito sea la norma y no el fracaso. Sin embargo, la verdad es que fallamos mucho más que tenemos éxito. Nada más pregúntale a cualquier empresario de éxito. Fallamos mucho más de lo que tenemos éxito. Los cristianos deben ser los más realistas de la tierra. Los cristianos nunca son pesimistas por la esperanza segura del cielo, pero los cristianos a menudo fracasamos en ser realistas porque caemos en las mentiras del diablo. Que este mundo no está verdaderamente caído, que todavía puede haber un pequeño cielo en la tierra, que la felicidad puede ser encontrada aparte de Cristo, que realmente no estamos de paso, sino que este mundo es nuestro hogar permanente. Todo es mentira. Ser astuto, entonces, es tener un agudo poder de juicio. Es la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es real y lo que es irreal. Piense nada más en nuestra nación hoy en día. O sea, ¿lo entienden ustedes?
si no somos sagaces en nuestro juicio de lo que está pasando con la guerra contra el cristianismo en este país, entonces no hay manera de que podamos defender a Jesucristo cuando las cosas se pongan difíciles. Jesús está preparando a sus discípulos para lo que deben esperar y saber si ellos van a tomar en serio la misión que Jesús les dio. Él dijo, sígueme. Y más tarde amplió esa directiva y les dijo, lleven su cruz y síganme. ¿Por qué la fea imagen de una cruz? Porque los envío como ovejas en medio de lobos, dijo Jesús. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Si los discípulos eran sencillos en su pensamiento cuando estaban con Jesús, esa inocencia se rompió una vez que comenzaron a confesarlo abiertamente en un mundo incrédulo. Lean nada más el libro de Hechos y las epístolas de Pablo. Inmediatamente Pedro y Juan son arrojados a la cárcel. Pablo escribió 4 de sus epístolas o cartas desde la prisión. Si hubieran ocultado su luz y no la hubieran dejado brillar, si hubieran amordazado su confesión, entonces no les habría pasado nada. Pero entonces no habrían sido fieles a la palabra de Dios. Ahora bien, Jesús habla muy claramente aquí, no está hablando en parábolas. Dice, tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y sigue. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, el primer pensamiento que pasa por nuestras mentes cuando escuchamos esas palabras es, ay, pastor, eso suena bastante extremo. ¿Sucede eso realmente? ¿Es eso realmente cierto? Bueno, consideren la mejor parte de la historia. Martín Lutero tomó a Dios y su palabra en serio, por eso fue perseguido. Si no sabes nada sobre Lutero, te sugiero que veas las muchas películas que se han hecho sobre él. Fue considerado un forajido durante la mayor parte de su vida adulta. Si hubiera dejado Sajonia, en donde vivía, lo habrían matado inmediatamente. ¿Y por qué? Porque se tomó la palabra de Dios en serio. Eso es todo. Porque dijo que somos salvados por la gracia a través de la fe en Jesús. Porque dijo que Jesús es el único camino al cielo. Porque dijo que la gente es pecadora y necesita un Salvador. Y la gente en el poder lo odiaba por eso. Uno dice, bueno, eso suena un poco extremo, ¿no? Es la historia y hay mucha de ella. El profeta Daniel también fue perseguido por el gobierno de Persia. ¿Por qué fue Daniel perseguido? Porque de nuevo se tomó a Dios en serio. Le oró a Dios. Así de serio lo tomó. Realmente vivió su fe. Y cuando el gobierno dijo, ya no puedes orarle a Dios, Daniel no hizo una escena.
No comenzó una revuelta, no llamó a sus compañeros judíos a causar estragos en el centro de la ciudad, no. Solo fue a la privacidad de su casa y se arrodilló y oró. Lo mismo de siempre. Y fue arrojado al foso de los leones por eso. Cada uno de los discípulos fue perseguido hasta el punto de ser encarcelado o morir, porque se tomaban en serio a Dios y su palabra. Y Pablo le dice a los Gálatas, en la segunda lección de hoy, en Gálatas capítulo 5, que si ellos toman a Dios y su palabra en serio, que lo mismo les sucederá a ellos. O sea, ¿realmente creemos que va a ser diferente hoy? ¿Que nos hemos movido más allá de todo eso como sociedad? Que esas cosas, ya saben, solo sucedieron en el pasado. Esas cosas no suceden hoy en día. Bueno, ¿hasta dónde tenemos que llegar en el pasado? ¿Hasta la Unión Soviética? No hace tanto tiempo. ¿Qué hay de todos los cristianos perseguidos en el mundo de hoy? Jesús dice, sean astutos como serpientes y al mismo tiempo tan sencillos como palomas. Sugiero que cultivemos nuestros poderes de juicio y seamos astutos cuando se trata de lo que sucede en el mundo. De lo contrario, terminaremos yendo junto con el resto de los peces que están nadando río abajo. Porque es fácil nadar río abajo, ¿no? Y en grupo. Hay muy poco costo cuando se mezcla en una multitud. Pero nadar río arriba, ¿tomar a Jesús en serio? Eso sí nos costará. ¿Por qué hacerlo entonces? Esa es la pregunta que sigue pasando por mi mente como pastor. ¿Por qué ser pastor cuando a tantos no les importa? ¿Por qué ser Martín Lutero en su día? Él tuvo que pararse frente al emperador y decir, no voy a negar las cosas que he escrito, porque ir en contra de la conciencia no sería correcto ni seguro. Juan Hus fue quemado en la hoguera no mucho antes de la época de Lutero. O sea, Lutero no era ingenuo, fue bastante astuto en su evaluación de los tiempos, pero dijo, aquí me paro. No puedo hacer otra cosa. En otras palabras, no puedo negar mi fe, no puedo negar mi confesión. Es imposible para mí ir en contra de lo que yo sé y de lo que yo creo de todo corazón que es verdad. Tome mi vida. Dios me ayudará. Amén. Lutero fue tan cambiado por Jesús que Jesús y su palabra se convirtieron en lo único que le importaba. Entiendan que para Lutero, para los discípulos y Daniel, no fue solo la terquedad de su parte lo que les impidió capitular. No tenía nada que ver con la política de la época. No es porque fueran ese tipo de personas a las que les gusta ir en contra de la autoridad y la revuelta. No es así en absoluto. Todos ellos habían descubierto el amor de Jesús que cambió su vida. De nuevo piensen en Lutero. Durante mucho tiempo él pensó que Dios estaba enfadado con él. No importaba lo mucho que él lo intentara. No importaba lo bueno que fuera. Pensaba, no hay forma de que yo pueda estar seguro del cielo. Dios lo sabe todo. Dios va a encontrar algo en mí. Incluso dijo más tarde en su vida que el pensamiento de la severidad de Dios se volvió tan abrumador para él que odiaba a Dios por ello. ¿Qué es lo que lo cambió? ¿Y qué es lo que te va a cambiar a ti? Se dio cuenta de que el verdadero rostro de Dios hacia la gente no era una máscara de ira. Era y es el rostro de Jesús. Y cuando tomó en serio la palabra de Dios y la leyó,
cuando la creyó simplemente por lo que decía, sin todo el bagaje de las explicaciones humanas, Lutero se dio cuenta: Dios me ama, que Dios realmente me ama. No me ama porque yo sea tan adorable. Me ama porque cuando me mira, me ve de la misma manera que ve a su querido Hijo Jesús. Esto, entiendan, es lo que es la justicia de Dios. No es simplemente que Dios sea santo y que nosotros no somos santos. No, es que Dios también es amor. Y en su amor me da su propia justicia para vestirme y me permite llevar ese traje toda mi vida. Lutero dijo: la fe es la forma en que yo obtengo ese manto de justicia, la fe en la muerte de Jesús en la cruz por mí. Durante muchos años, Lutero pensó en Jesús como un ejemplo a seguir. El Evangelio le reveló que Jesús era ante todo su sustituto. Jesús no vino a la tierra para mostrarle cómo salvarse a sí mismo, vino a hacerlo todo por él, para vivir como el Hijo perfecto de su Padre Celestial, para morir y pagar por los pecados del mundo. Hermano, si murieras esta noche, ¿sabes a dónde irías? Durante toda su vida esa fue la pregunta que persiguió a Lutero. Ahora lo sabía, estaba 100% seguro. Dios no puede mentir. La promesa de Dios fue que Jesús murió por él. La promesa de Dios fue que sus pecados fueron pagados y que esto ya había sucedido. No necesitaba Lutero pagar sus pecados él mismo, así que se salvó. Ahora, significa que por eso Lutero ya no se preocupaba por su vida en la tierra y no tenía aprensiones sobre el costo de ser fiel a la palabra de Dios. Por supuesto, él tenía aprensiones. Por supuesto, agonizaba por lo que podría pasar con su vida. Pero cuando pensó en Jesús, concluyó: Él es lo que más quiero. Debió haber sido mágico para los discípulos pasar tanto tiempo en la presencia íntima de Jesús mientras estaba con ellos en la tierra. Durante el resto de su vida, el pensamiento que los consumía era: quiero eso otra vez. Quiero estar con Jesús. Entonces, ¿negarlo? No. ¿Callar sobre él? De ninguna manera. ¿Avergonzarse de él y de sus palabras? Jamás. ¿Pero seguirlo? Oh sí. ¿Serle fiel? Oh sí. ¿Amarlo por encima de todas las cosas? Sí. Creo que realmente lo amo. Queridos, Dios estará con ustedes mientras también sufren el desprecio y la vergüenza por Él. Él los fortalecerá mientras permanecen fieles a su palabra. Amén. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, que cuide sus corazones y sus pensamientos, hoy y siempre. Amén. Nuestro himno de hoy, que cantaremos junto con la guitarra, se llama Jesús es la roca. Jesús es la roca. Jesús es la roca de mi salvación. Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte y leal protector. Viviendo en su gracia demuestro su amor. Aquel que en él cree y salvado será.
Oremos. Hoy día oramos por la reforma de Martín Lutero que sigue sucediendo en el mundo de hoy y también como nuestra nación va a elegir a un nuevo presidente este martes, queremos orar por nuestra nación durante esta semana de elección. Dios Todopoderoso y Señor misericordioso, mientras recordamos con gratitud las muchas bendiciones que has derramado sobre tu iglesia a través del doctor Martín Lutero, sabemos que él protestaría si se le diera algo de la gloria que te pertenece, oh Dios. A medida que lograste una gran reforma de tu iglesia, al revelar a tu siervo elegido que tu justicia es tu regalo para nosotros a través de la fe en Cristo. Así crea corazones limpios en nosotros, oh Dios, y devuélvenos el gozo de tu salvación, de modo que podemos proclamarte audazmente como nuestro castillo fuerte. Amén. Y gracias, Dios nuestro Salvador, por colocarnos en este país con el privilegio de votar en elecciones libres. Conmueve a muchos a ejercer este privilegio responsablemente este martes, y así guía el proceso para darnos gobernantes sabios y efectivos. Haznos conscientes de que, sea cual sea el resultado, tú, Señor, tienes el control, y sean cuales sean los problemas. El único problema perdurable es el de la vida eterna para todos los que te aman en Cristo. Bendícenos por él, en cuyo nombre también oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con corazones creyentes reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.